Marítima del Caribe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, miembro titular del Comité Marítimo Internacional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, y ha publicado entre sus obras 3 libros y más de 47 trabajos sobre la materia. Es socio de la firma Omaña, González y Asociados, y para efectos de coordinación en este foro, vamos a tener por cada panelista 25 minutos y luego tendremos 5 minutos por parte de los vicepresidentes para dar las conclusiones. Si existe alguna duda por parte de los participantes, se tendrá una ronda de preguntas de no más de 5 minutos para tratar de cumplir con nuestros tiempos. Doctor Sabatino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los participantes. Mm, Agradecemos hoy. Y es un inmenso placer para la rama venezolana venir de la mano conjuntamente con la rama colombiana para tratar sobre este tema de fraude marítimo, un tema por demás de vital y relevancia e importancia desde el punto de vista del derecho marítimo y la logística en función a los riesgos que ello implica en el torno al conjunto de actores intervinientes y el surgimiento de nuevas tecnologías que han hecho profusos nuevos fraudes marítimos. Y sobre eso es precisamente que hemos vertido este importante tema con una importante concurrencia a la que le damos las gracias. En todo caso, bueno, vamos a comenzar, Luis, con nuestro colega y presidente Gustavo Maña. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, en especial a los presidentes de la rama colombiana y venezolana, por haber tenido la gentileza de invitarme a este foro. Un foro que no deja de ser interesante en el contexto que estamos viviendo en este momento, donde lo mercantil, que ha sido usualmente el foco de interés de nuestros estudios, cada día se interconecta más con otras ramas del derecho como la administrativa, la laboral, la aduanera y también lo que tiene que ver con el ámbito criminalístico, criminológico y penal. En los últimos 2 años se han hecho diversos foros que tocan la incidencia del delito organizado transnacional en los en los puertos y en el transporte marítimo. En ese sentido, vale la pena resaltar un seminario que realizó la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz en el año 2021, conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad de los Hemisferios y la participación de diversas asociaciones y universidades, tanto del continente como de otras latitudes, entre las cuales incluso se contó con la participación de la Interpol y de otras asociaciones de naturaleza policial. Igualmente, a finales del año pasado, la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo organizó un evento para tratar la participación del delito en la actividad marítima y los diferentes tipos de fraude que se han venido desarrollando tanto en el aspecto o en el escenario clásico del buque como ahora en el escenario virtual. Y este tipo de foros no sale
como un problema aislado o como una exquisitez de 2 o 3 investigadores, sino como respuesta a un problema que cada día es más acuciante, cada día es más importante. Solo en el año 2021 se calcula que la delincuencia organizada transnacional tuvo una incidencia de unos 800.000 dólares, lo que implica alrededor del 2 o el 3% del comercio marítimo mundial. Pero esta es una cifra a todas vistas engañosa, porque obviamente, a diferencia, por ejemplo, de los volúmenes de carga que pueden tener una estadística clara con relación a las cargas que se exportan con las cargas que se importan y que son declaradas en las aduanas de los diferentes países, este tipo de participación subterránea obviamente no va a poder ser calculada con exactitud, sino con aproximaciones, probablemente reflejo de los operativos policiales que se han hecho en los diferentes puertos del mundo y de las operaciones de decomiso que han tenido consecuencias. Pero, ¿por qué es importante estudiar este tema en el contexto del derecho marítimo? Cuando el derecho marítimo fundamentalmente se encarga de los aspectos comerciales del transporte marítimo, de bienes, de pasajeros. Bueno, porque cada día el transporte marítimo está siendo más afectado y esta afectación va a tender a provocar en el largo plazo probablemente un aumento de los fletes o probablemente una complejización del transporte marítimo por una serie de inspecciones que necesariamente van a tener que realizarse. En algunos países del primer mundo se tiene la percepción de que la delincuencia organizada transnacional solo se activa, solo es efectiva en países como los nuestros, en países del tercer mundo. Sin embargo, eso no es así, porque si bien, por ejemplo, ciertos productos como las drogas, como el alcohol adulterado, como otros tipos de productos pueden ser exportados, pueden provenir de países del tercer mundo, van orientados, van dirigidos a los países del primer mundo. Entonces, es un problema bidireccional, es un problema que tiene una connotación universal. Y claro, va a tener una incidencia diferente, pero va a tener una incidencia general en todos los puertos. No hay ningún puerto que sea invulnerable, no hay ningún puerto que no esté expuesto a sufrir el embate de la delincuencia organizada transnacional. Hecho esto, este preámbulo, es importante observar cómo afecta la delincuencia organizada transnacional el desarrollo normal de los puertos y del transporte. En principio, se ha verificado la incidencia de grupos de delincuencia organizada en la elección de muchos consejos municipales y muchos alcaldes en diferentes ciudades portuarias en el mundo, con el fin de crear ambientes políticos más amigables. Y así sucesivamente, esta es una intervención
que va a afectar el desarrollo normal de los puertos y el desarrollo sano de los puertos y del transporte marítimo. Entonces, empezamos a ver cómo ya una participación en lo político, no específicamente en las operaciones portuarias, puede incidir, y de hecho lo va a hacer, en las operaciones portuarias. Luego, el aumento de los disculpe, creo que hubo una desconexión. Gustavo, quedaste en la afectación de Ok, las operaciones sí. portuarias. Ok, el otro problema, ¿okay?, es el pequeño contrabando que se realiza en lanchas o en unidades pequeñas, en pequeños submarinos, y que van a tener que ser reprimidas básicamente por unidades de la policía o unidades del guardacosta, y sobre los cuales hay grandes vacíos en la legislación internacional, vacíos que le presentan grandes oportunidades a este tipo de bandidos y que implican la colaboración sobre todo de los países que son vecinos y que necesariamente va a obligar a una cooperación internacional, porque las operaciones de interdicción, que es el nombre que tienen, son operaciones complejas y que tienen como límites las fronteras marítimas de los diferentes países. Este es otro problema muy complejo. Pero, ¿cuál es el objeto de la intervención de la delincuencia organizada en el transporte marítimo? Básicamente, nosotros vamos a encontrar, primero, el más clásico de todo, el contrabando. El contrabando en sí mismo es una forma de delito, ¿sí?, que tiene que ver mucho con la legislación de cada uno de los países. Pero el contrabando existe prácticamente desde que existen autoridades en el mundo. Lo que pasa es que ahora se ha hecho, si se quiere, más sofisticado. Más allá del contrabando, también nosotros encontramos el manejo de productos falsificados, lo cual es absolutamente preocupante porque los productos falsificados están entrando a nuestros países como que fueran productos originales y muchas personas los están consumiendo sin saber cuáles son sus normas eh, de realización, sin permisos sanitarios, y de esta manera se convierten en un verdadero peligro para la salud pública. Voy a ponerles algunos ejemplos. En el año antepasado se hizo una importantísima operación en Panamá que dio como resultado la incautación, creo que de 2 o 3 contenedores con productos supuestamente de Procter & Gamble. ¿Okay? Pero sucede que esta compañía que produce detergentes, que produce dentífricos, no tiene fábricas en Turquía. Y sucede que todo esto venía de Turquía. Cuando analizan el producto, se dan cuenta que es un producto
falsificados. Durante la época más álgida del COVID, una de los importantes y también más criminales desde todo punto de vista fue con relación a las vacunas. La delincuencia organizada empezó a falsificar las vacunas y empezaron a vender vacunas como que fueran originales, y no eran originales en absoluto. Estas vacunas eran falsificadas. Entonces, este tipo de productos falsificados muy grande para la salud pública. Sin embargo, aquí falta mucho de sensibilización de los estados. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los estados, o hay mucha gente, muchas autoridades que consideran que dejar introducir productos falsificados no afecta en verdad de mayor forma a la población, y consideran que, bueno, que puede ser un delito menor, los puede ayudar con algo, pero realmente puede constituir en un gravísimo problema. Se han verificado contrabando de productos falsificados en alimentos, leche, en un producto achocolatado de almendra, muy famoso, que fue distribuido básicamente en esta parte del continente y que realmente era falso. Y la gente lo estaba pagando, obviamente, un poquito más barato. La gente estaba muy feliz porque lo estaba consumiendo más barato, pero estaba consumiendo un producto que nadie sabe ni su origen ni su composición. Entonces, la incidencia de la delincuencia organizada transnacional en el transporte marítimo no se resume, no se concreta solo en el tráfico de drogas, que probablemente es el que acapara la mayor atención, es la que acapara el mayor interés. En materia de contrabando, en materia de falsificación, también hay otra rama que es tan importante que ya tiene un espacio en sí mismo, que son los ilícitos blancos o los ilícitos white, que es el contrabando y la introducción de productos de tabaco que no tienen certificado de origen, que nadie sabe cómo se construyeron, ¿sí? Y que están siendo adulterados y son productos que atacan fuertemente la salud de las personas. Entonces, fíjense cómo va creciendo el portafolio, ¿no? Pero más preocupante, por lo que significa, es un tipo de comercio, de transporte, que ha aumentado muchísimo, en especial en esta área del Caribe y en el Mediterráneo, que es el tráfico de personas, de seres humanos, sea con fines migratorios o sea con fines sexuales. Y esto ya nos va indicando qué tan complejo es el problema que estamos afrontando y que básicamente se hace por vía marítima y que fundamentalmente está afectando a nuestra actividad. Ya no puede los estados, ni siquiera los que hacemos vida en el sector marítimo, mirar para un lado o hacernos de la vista gorda como que este problema no tuviera la importancia que tiene, porque el problema es que está creciendo, porque no hay, primero, un convenio internacional sobre la materia. Hay convenios internacionales para combatir la delincuencia organizada, pero son muy generales, son convenios que no van dirigidos a trabajar, a concretamente atacar el aspecto marítimo. Para terminar, porque este es realmente un tema complejo, este es un tema con un grandísimo
potencial y que podríamos hablar de él toda la tarde, sí quisiera indicarles que hace poco el Parlatino aprobó un instrumento para el combate de la delincuencia organizada internacional, una ley modelo, que tiene algunos aspectos en materia marítima. Yo quisiera, porque además este es un foro muy conveniente para ello, excitar al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, no solo a la rama venezolana o a la rama colombiana, sino al instituto en su generalidad, para que tome este como un problema de estudio, que lo aborde como un punto tanto para desarrollar institucionalmente como para ser presentado institucionalmente también y a través de las diferentes asociaciones al Comité Marítimo Internacional. Bueno, básicamente esto ha sido la presentación. Muchas gracias, Eduardo, Iván. Muchas gracias, doctor Omaña, por ese abrebocas. Usted nos amplía la visión. Bueno, en este momento, entonces, ahora sí, pasa el doctor Sabatino y seguimos con nuestro otro expositor. Benjamín. Ya. Ahora sí. Gracias, Luis. Bueno, nos complace presentar a nuestro panelista final con sumo orgullo y placer, el doctor Carlos Alberto Ariza, y agradecerles también, finalmente, en esta presentación, a nuestro presidente Omar Barrios, a la doctora Camila Barriento y a todo el equipo que nos acompaña por su siempre valioso apoyo. De la profusa hoja de vida del doctor Carlos Alberto Ariza, debemos destacar que es abogado en ejercicio, con estudios también en relaciones internacionales, miembro de la firma de abogados Gómez, Ariza, Cabrales y Asociados, y oficial retirado de la Armada colombiana. Su desempeño profesional ha ejercido cargos como jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Dirección Marítima y Portuaria, jefe del personal del Centro de Investigación Oceanográfica e Hidrográfica, jefe de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Marina. Ha participado en eventos nacionales e internacionales como miembro del comité redactor del proyecto de Código Colombiano en el sistema regional de la OMI sobre la implantación de la medida para prevenir actos ilícitos a bordo de los buques. En el estudio reglamento del convenio protocolo Marpol 7378 del convenio de formación y titulación de la gente del mar y del SOLA 7278. Entre sus desempeños académicos podemos destacar que es catedrático de la Universidad Externada de Colombia en las especializaciones en Derecho Marítimo y Derecho del Mar, catedrático de la Escuela Superior de la Administración Pública en la Cátedra de Derecho Marítimo y la Universidad Tecnológica de Bolívar en la especialización de la Logística del Transporte, Derecho Marítimo y Seguro Marítimo. Luego de esta sucinta síntesis curricular de Carlos Alberto Ariza, lo dejamos en la palabra, Carlos. Doctor Carlos, no se le escucha, si puede, por favor. ¿Me están escuchando ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ok, listo. Entonces, reinicio. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a este ámbito de ciencias marítimas de fraude. En ese sentido, deberíamos agregarle un adjetivo adicional que sería monólogo, porque me hubiese gustado más un diálogo que un monólogo, a fines de intercambiar ideas y aprender también de ustedes. En ese sentido, me vuelco sobre la temática. No sé si ya están viendo el documento que estoy compartiendo con ustedes. Perfectamente. Perfecto. Entonces, dentro de ese ámbito podemos partir. Básicamente este va a ser
el documento guía. No sé razón. Y dentro de ese documento guía, iniciamos con la introducción, una breve introducción simplemente para ponernos en contexto, pero llevado a la modernidad, en lo que es hoy día el criterio del fraude marítimo. Tomándolo desde la modernidad, porque es la modernidad la que nos ha traído muchos cambios científicos, tecnológicos, inclusive en aspectos relativos a la regulación, a la reglamentación, tanto de índole técnico como de índole legal, en que debemos enfrentar el fraude como incidencia, un aspecto de incidencia negativa, no solamente en el aspecto náutico, en el aspecto del derecho marítimo, sino también en la generalidad de las actuaciones del ámbito de la paz. En ese sentido, ya en ese panorama también voy a usar unos términos que no, como dice ahí, no necesariamente son ilegales, pero que sin embargo reflejan o están inscritos, están insertos en el procedimiento usado para llegar a la consideración de lo que es un fraude o lo que es una estafa. El fraude desde un punto de vista, digamos, civilista, y la estafa desde un punto de vista de un delito penal. En sí, son términos que se usan en expresiones cotidianas casi, como el artificio. Básicamente es, como lo dice ahí, la simulación, ocultar algo. Y ese artificio está dado por la persona o el sujeto fraudulento que quiere llegar a una estafa o a un fraude como tal. El engaño, que crea los motivos erróneos en la persona, en el afectado, a donde va dirigida el hecho negativo, el hecho fraudulento, el hecho ilegal. El error, que es la convicción o cambio de juicio, y es aprovechado para ser inducido por la persona que pretenda efectuar el fraude. Inducir, obviamente, induce al error, la persona que lo convoca, conducir una meta preestablecida, a lograr el fin perseguido por ese sujeto. Mantener es mantener el error en una persona, ya sea de manera positiva o negativa, pero en este evento del fraude, obviamente, es mantener a la persona casi que incomunicado en su intelecto de una realidad, darle a conocer un criterio incierto, un criterio no legal, un criterio no real, como si en realidad lo fuera. Obtener obviamente un beneficio, que en este caso es un beneficio que puede ser necesariamente económico, porque ese es el fin que siempre se persigue cuando se pretenda defraudar. Ilícito, por cuanto es todo aquello que es contrario a la ley, y en ese sentido se le da una orientación no de pronto de ilicitud, pero sí de, digamos, de ilegalidad, de no ser justa, lo que lleva a la pretensión económica del sujeto activo. Provecho, obviamente el beneficio, utilidad, fruto o ventaja que se pretende lograr a través del fraude. Esto nos lleva a una consideración que no solamente es el fraude, y ahí digamos que se confunde un poquito el fraude con la naturaleza de acuerdo al régimen jurídico que se lo aplica, civil o penal. Si hablamos de civil, civilmente hablando, digámoslo así, hablamos de un fraude. Si hablamos de penal, estamos hablando de una estafa. Pero en cualquiera de los dos eventos hay un aspecto negativo. Es un tipo penal de resultado. Quiere decir ello que si no se logra el fin deseado, no se configura un delito como la estafa. Y en ese sentido es un aspecto negativo, porque los mecanismos utilizados para obtener un provecho, la ilicitud como tal, en ese sentido es negativo porque no está sancionado por la ley, por ser un delito de tipo de resultado. Todo eso parte de un principio que es contrario a la buena fe. En los postulados que tenemos en Colombia está regulado por la Constitución, por el Código Civil y por la ley comercial. Pero indistintamente de esto, lo cierto es que yo lo limito a una expresión. Sácale lo que buenamente pueda sacarle a un contrato o a una actuación, pero sin pasar por encima de nadie. El no pasar por encima de nadie
es practicar el principio de la buena fe en todas las actuaciones de la vida o de la cotidianidad. Este principio de la buena fe está respaldado obviamente por sentencias, en el caso de nuestra nacionalidad, por la Corte Suprema de Justicia, como lo dice ahí, en las modalidades usuales, y precisamente nombra lo que es la estafa, que afecta el principio de la buena fe, y que el individuo que comete el hecho ilícito está atentando contra elementos de la obligación. ¿Cuáles son? Capacidad, consentimiento, objeto y causa. ¿Qué es lo que conforma los elementos esenciales de un contrato? ¿Cómo se determina esto de acuerdo a la legislación colombiana? Partiendo de la naturaleza de lo que son precisamente los requisitos para obligarse que están prescritos en el Código Civil. Y este Código Civil, como sabemos, viene del Código Andrés Bello, que es chileno. Por lo tanto, diría que es común a toda la orbe iberoamericana, que en su mayoría parte de eso, e igualmente del Código de Napoleón. ¿Cuáles son esos elementos? Que sea legalmente capaz la persona, que consiente en que dicho acto de declaración y consentimiento no adolezca de vicio. Ahí ya empieza uno de los criterios contrarios a derecho. Cuando adolece de vicio o cuando lleva a la persona, es inducida a imaginar que está firmando un contrato que en realidad no va a ser real, o de pronto no es el objeto que persigue, que recaiga sobre un objeto ilícito. En este caso puede ser el objeto ilícito, pero en todo caso es montado en su proyección de manera lícita, pero en su trasfondo tiene la causa ilícita. Que tenga una causa ilícita, por eso lo dice, una causa lícita, que es todo lo contrario a lo que se persigue con el fraude marítimo, en este caso, cuando más adelante veamos cuáles son. Este aspecto es importante para ubicarnos en el concepto de lo que es la objetividad del fraude. Y vamos a ver por qué teoría de la imputación objetiva la explico si queda tiempo, si no, simplemente digamos que es concurrencia de causas, y en ese sentido, si estamos entre dos individuos con la misma categoría, en el mismo conocimiento, en el mismo idioma, que los dos son comerciantes, que los dos son sujetos de negocios internacionales, en una compraventa internacional, que han durado en el tiempo haciendo ese negocio, hay una igualdad de condiciones, y en ese sentido, no se puede hablar de un fraude, digamos, de manera objetiva. ¿Por qué razón? Porque esa equivalencia permite que la persona, el afectado, en su conocimiento, pueda utilizar mecanismos como lo es tutelares propios, que si son conocidos lo llegan a apartar del hecho ilícito, del hecho ilegal, del fraude. Esto está, digamos, apoyado también en otra sentencia, que es la que está abajo, el Estado disminuye la protección para pasar a la fase de libertad contractual de las personas. O sea, el Estado se aparta de ser protector de las personas en la parte contractual porque él sabe que son personas idóneas, capaces en todo sentido para regularse y defenderse. Pero, no obstante, la libertad contractual está atento y vigilante para que no aparezca o no se desdibuje la libertad contractual de las partes y se llegue precisamente al engaño o al fraude propiamente dicho. Ya un poquito más, entramos ahora al documento básico, el documento que nos da la puerta, digamos, de entrada a lo que es el fraude marítimo como tal. He tomado como punto de referencia el documento de la ONTAC que ustedes tienen en pantalla, del año 83, si mal no estoy, sí, en que se concretan las bases de lo que en realidad debe entenderse como fraude marítimo. En unión no solamente de la ONTAC, también participó en su momento la Organización Marítima Internacional, OMIC, para dibujar una serie de situaciones y la Cámara Internacional de Comercio y orientar el entendimiento de lo que es el verdadero fraude marítimo en su momento. Estamos hablando de 4 décadas transcurridas desde este momento. Y si bien esas situaciones planteadas, casuísticas, siguen vigentes, han aparecido otra serie de situaciones
en el modernismo, en la legislación, en la tecnología y en los avances científicos también, que han llevado o le han alimentado la voracidad, por decirlo de alguna manera, a los sujetos que provocan el fraude de manera dolosa. Identifica varios tipos de fraude, pero también al mismo tiempo trata de dar soluciones o guías para identificar ese tipo de fraude en particular. Refiere el documento UNTAC lo que se entiende de manera general por un fraude es el engaño y lo soporta sobre aspectos relativos a documentos que involucran la actividad del transporte, la actividad del comercio internacional, la actividad de la compraventa internacional. Pero lo centra, si ustedes ven ahí, desde la órbita marítima en el comercio marítimo internacional y en la compraventa marítima. Fija varios tipos de fraudes documentarios, interpretando lo que se entiende por fraude marítimo, todo acto fraudulento o falso relacionado con aspectos marítimos, incluidos esos actos que no contengan elementos de ocultación o engaño, que define el fraude como tal, pero que en todo caso inducen al fraude. Parte también de un documento expedido por la Cámara de Comercio Internacional, que a todas estas, más que Cámara de Comercio Internacional, de acuerdo al contenido de esa publicación, documento de guía para la contención del fraude marítimo o la prevención del fraude marítimo, parecería dirigido en defensa de los intereses del sector financiero. Y ahí viene mi primera crítica, que en lugar de ser Cámara de Comercio Internacional, parecería que fuera Cámara Financiera Internacional, porque los postulados que reflejan van en defensa de los intereses bancarios, más de los usuarios del comercio internacional en las compraventas internacionales. Dice, existe fraude cuando una de las partes en una transacción comercial, sea en calidad de comprador, vendedor, armador, etcétera, induce a otro de manera individual o ya en conjunción con otros sujetos a error a fin de provocar el fraude en perjuicio del sujeto pasivo y en beneficio del sujeto activo. ¿Cuáles son los dos fraudes más destacados en el análisis que hace el grupo de expertos de la UNTAC en su momento en el año 83? El fraude relacionado con los documentos, el fraude relacionado con los contratos de fletamento, los orientados hacia el seguro marítimo, fraude de desviación que hace relación al desvío de las naves en su tráfico internacional, otros fraudes como el fraude relativo a los aspectos portuarios, y no sé por qué razón involucra el aspecto de la piratería, que a todas estas está regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el artículo 101, si mal no estoy, que detalla lo que se debe entender por fraude e involucra también la baratería, entendiendo desde ya la baratería por aquellos hechos del capitán y o la tripulación en perjuicio de los intereses del armador y o transportador. Además de esos fraudes contemplados inicialmente por la UNTAC, me he permitido agregar otros de acuerdo a la ciencia y la tecnología y a la actuación presente que tenemos en el mundo marítimo, que son los famosos sistemas de identificación de buques, el ICE. Precisamente hemos tenido problemas en el aspecto pesquero, cuando los buques pesqueros apagan su ICE para evitar que sean localizados y efectuar pescas próximas a las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños. De esa manera pueden vender la carga a factorías ambulantes en el mar y evitar el régimen, digamos, aduanero y el régimen del estado del puerto, al cual en realidad deberían depositar las cargas de pesca transportadas. El fraude en contenedores es un fraude que se da más que todo en las zonas portuarias. ¿En qué sentido? En el sentido de que una vez efectuado el chequeo aduanero con sujetos que obviamente están en colusión con los defraudadores, determinan la cantidad, calidad, peso, etcétera, etcétera, de las mercancías. Los contenedores después se pierden en el recinto portuario por X o Y razón, y de manera fraudulenta les da pie para recobrar
en el seguro, ya sea en el seguro de carga, llámese TT Club, P&I o seguro directo. Los fraudes a través de Free Forwarder Agreement son básicamente esos conocimientos de embarque que son expedidos por agentes de carga internacional, que están escritos como tal, pero son en realidad transportadores no operadores de naves y no siguen, digamos, de manera espejo las prerrogativas que están implícitas en los contratos de fletamento originales del transportador, del verdadero transportador. Fraudes de compañías fantasmas o ficticias. Esto está un poquito muy en boga por aquello de la guerra de Ucrania, que se están dando situaciones en que se está sacando los cereales de Ucrania en busca de fantasmas o ficticios para después llevarlos a vender de manera ilegal la mercancía como tal de cereales, y lo mismo pasa con el petróleo de Rusia. Y en ese sentido se crea un fraude, tanto para las compañías compradoras, para las vendedoras, o digamos que desvían la verdadera destinación de los productos que son transportados en los buques fantasmas. Fraude por inversión ventajosa es un poco parecido al anterior, pero eso ya viene en colusión con capitales, grandes capitales, que mueven en virtud de los buques viejos, granileros, y entonces asumen las ganancias del transporte y suman a la empresa de transporte o al armador verdadero las pérdidas que se generan por dichos transportes. Fraudes en la adopción de dispositivos depuradores de combustible, obviamente se está dando, ese es un convenio que está en este momento, por ejemplo, en Colombia, en trámite de ser aprobado. Y en ese sentido, ¿cuál es el problema? Digamos que simulan que las emisiones de gases eminados de los buques cumplen con los estándares mínimos exigidos por los convenios internacionales, cuando en realidad no lo es. Ese es un fraude que podríamos decir que emana de un convenio internacional. Se están, digamos, siendo fraude en relación con el convenio como tal. Fraudes expedidos por transportadores no operadores de naves, que también es otro problema muy parecido a los Free Forwarder Agreement, que es básicamente el mismo. Fraude por cobro de servicios portuarios. Este fraude también es de manera negativa vigente y consiste en la supravaloración de los servicios portuarios para ganar en beneficio del operador portuario y en perjuicio del usuario, que por lo general es el buque, el importador o el exportador. Pueden haber fraudes igualmente en el caso del convenio Marport, que ese es un fraude en relación con convenio, cuando, por ejemplo, el anexo 1 prescribe que los buques tienen que tener sistemas de hidrocarburómetros, sistemas de decantación, separación de agua de hidrocarburos, y una rata de descarga que no debe superar las 100 partes por millón o las 15 partes por millón estando en ruta el buque. Igualmente estos sistemas son continuamente alterados para no dar la realidad de las ratas de carga y descargue, y para simular que se está cumpliendo con el estándar de partes por millón permitidos por el convenio. Igual hay fraude en el libro de registro de hidrocarburos, y lo mismo de acuerdo con el anexo 1, e igual sucede con el anexo 3, perdón, el anexo 4 y 5 sobre basuras y sobre aguas sucias. Fraudes igualmente. Ya como queda poco tiempo, vámonos a las medidas que consideramos hoy día que están vigentes, a más de las contempladas en su momento, establecidas por el grupo de expertos en el año 83, que hablaban de establecer programas en los que considero pertinentes, programas de cursos instructivos a través de las respectivas cámaras de comercio de los países partes de precisamente, y en ese sentido orientarlas para que a los usuarios del transporte internacional, a los comerciantes que realizan
compraventas internacionales se les induzca en cursos, seminarios o conferencias sobre las prerrogativas para conocer los diferentes tipos de fraude, que no tenemos tiempo de detallarlos de manera particular, pero que sí son importantes de manera formal, discriminarlos para su ilustración en estos seminarios. Y a nivel bancario, perdón, como los bancos son los que tramitan las letras, las cartas de crédito, con la información que suministran, obviamente, los que intervienen en las negociaciones de las compraventas internacionales, ellos también deben hacer parte. Pero vuelvo y repito, todo parece indicar que los bancos, si bien se benefician de la compraventa internacional al ser los intermediarios, pero sí se benefician económicamente, deberían tener un grado de responsabilidad y unas obligaciones que cumplir con relación a los usuarios que los utilizan en las negociaciones internacionales y compraventas internacionales. Situación que de ninguna manera hasta el día de hoy no se da. O sea que esto es un hecho reiterado en el tiempo. Yo sé que ya me quedan como 3 minuticos, entonces vamos a acabar rápido. El intercambio electrónico de datos para mí es un dato importante que ha sido incorporado en el convenio de facilitación. Ya tenemos las ventanillas únicas que están incorporadas también en las últimas enmiendas. Colombia lo tiene aprobado por ley 17, creo que el año 91, y establecen 5 documentos básicos que son los últimos que están redactados ahí: notificación, buques y compañías, registro de buques, inspecciones, etcétera. Esos documentos, si todas las empresas públicas y privadas, la aduana, migración, sanitario, autoridad marítima, etcétera, etcétera, de los distintos países, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, se cruzan los mensajes de datos, esto va a servir como una pauta para poner un tate quieto, o por lo menos dificultar un poquito más el hecho de la existencia de los diferentes fraudes que se pueden presentar. El número OMI obviamente es de gran beneficio, porque igualmente ya continúa el buque con el número durante toda su existencia y dificulta que se cambie. El sistema ya lo habíamos tratado, el hecho de las compañías ficticias, fraudes también que ya los hemos de manera, digamos, por lo menos somera, referenciado, los fraudes del convenio Marpol, el libro de registro de hidrocarburos, fraudes relacionados con el Gateway, que me parece importantísimo, no lo quiero pasar, porque esto aparte del hecho de que los buques tienen una capacidad de carga de tonas y los puertos están construidos para recibir determinado tipo de buques. Me ha pasado con buques petroleros que llegan a recoger 1 millón de barriles y cuando van a cargar dicen que no tienen la capacidad, o si la tienen resulta que en el puerto de destino por calado no pueden llevar, y esto para mí es un fraude en el negocio de los contratos de fletamento, al no decir la verdadera capacidad, no tanto en el puerto de origen, sino en el puerto de destino. Fraude de salvamento marítimo, creo que ya se nos acabó el tiempo de la avería gruesa, quedamos un poquito faltos de tiempo, y aplicación de las cláusulas de jurisdicción y ley aplicables en los distintos contratos, ya sea contratos de transporte marítimo bajo conocimiento de embarque o los contratos de otro tipo de contratos como el de tratamiento por viaje o por tiempo. Gracias, y hasta acá alcanzo a llegar. De manera somera, y qué pena no haber podido profundizar un poquito más en el tema. Sí, gracias Carlos por esa interesante y precisa charla en tan escasos tiempos. No faltaba. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna incertidumbre. Doctor Carlos, por decimos, favor. los abogados salen a olla o caen gallo para siempre. Doctor Carlos, si es tan amable, por favor, quita el compartir pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias a los expositores. Me voy a permitir dar las conclusiones del doctor Gustavo Maña. Primero que todo, quiero felicitar a los panelistas por su medición de tiempo y su concreción. Es un tema muy grande, es un tema que apenas estamos comenzando a abordar y que tiene muchas aristas y muchos actores, y no necesariamente los que siempre estamos
digamos, en el negocio marítimo. Bien lo decía el doctor Omaña, hay un 3% de incidencia en el comercio mundial, en cifras que realmente no son reales, son más bien vagas, y hay un interés de la comunidad internacional por comenzar a mirar este tipo de temas. Definitivamente el transporte marítimo es afectado en todas, y no solo el transporte, todas las actividades marítimas pueden llegar a ser afectadas dentro del comercio y todo lo que se desarrolla en la logística, precisamente por los eventos que pueden realizarse por fraudes de cualquiera de los tipos que puede haber. Hay unas problemáticas, pues hay unas afectaciones a las operaciones portuarias, especialmente por uno de los delitos más antiguos, que es el contrabando, pero que también se puede hacer ese contrabando no solamente en los grandes buques, sino en pequeños buques. Por ahí hay una foto muy interesante de una pequeña canoa con un contenedor adentro y no está precisamente haciendo un ejercicio de transbordo. Y hay un tema muy interesante que es la forma como las embarcaciones o cómo el Estado más bien controla sus aguas y tiene vacíos precisamente para actuar sobre este tipo de situaciones. Como acotación, en un seminario que tuvimos precisamente en Galápagos, hablábamos de estas temáticas y también de la falta de coordinación interinstitucional. El tema no es de Armada, no es de policía y no es de fiscalía y cada uno cuál va a ir adelante, sino cómo coordinan. Y ahí ya comienza a haber un tema grande. Pero además existe el tema de la operación de interdicción y hasta dónde llega la interdicción y dónde viene a ser el Estado ribereño totalmente garante de sus derechos y con qué lo va a hacer, porque esa es la otra situación. ¿Y cómo va a ser para coordinar y cooperar? Que también dijo el doctor Omaña en su presentación. Y esto necesariamente, pues sí, tiene que ver con la sensibilización que tienen que hacer los estados, precisamente para que esa sensibilización se dé en el manejo y en el acopio y en perseguir esa falsificación de productos que no sabemos de dónde vienen, pero tampoco sabemos qué efectos tienen y entran sin los permisos adecuados, incluso que pueden ir en contra de la salud y otras situaciones más grandes. Y por último, pues creo que esa visión muy general y esa invitación que hace el doctor Gustavo es un tema que tenemos que comenzarlo a pensar. Ojalá lo tratemos en nuestras conferencias del instituto, porque sí necesitamos, además digamos, de lo que ya está escrito, mirar a ver cómo se actualizan esas normativas y por lo menos sacar algún elemento, unos lineamientos mínimos donde podamos construir y donde podamos aportar. Muchas gracias a los panelistas. Sigue, doctor Iván. Carlos. Sí, lo escuchamos, doctor. Sí, estoy escuchando. Ok. Bueno, primero, gracias. Felicito también a Gustavo Maña por esa complementaria charla en que las dos han podido conjugar por demás interesante. Pensando en lo exponencial de los métodos y modelos y formas de fraudes procesales, fraudes marítimos que están en curso en la dinámica de la portuaria marítima y de la logística, me surge una inquietud, Carlos, con respecto al régimen sancionatorio de aquellas actividades que no se encuentran tipificadas desde el punto de vista penal. ¿Cómo se resuelve o si son impunes y además se concreta un fraude con daños y perjuicios económicos para los afectados? Yo creo que se puede, si bien la parte procesal es independiente en cada estado, pues hay una defensa que parten del hecho de ser un norma de orden público. Yo creo que independientemente cada estado sí tiene prerrogativas
legales para sancionar esas actuaciones indebidas. Ya puede ser a través del abuso de confianza, el fraude propiamente dicho desde una órbita civil y desde un punto de vista de la autoridad marítima, si es por aspectos relativos a fraudes, los nuevos fraudes en detrimento de las disposiciones y prescripciones de los convenios, se hace a través de la figura de violación a normas de marina mercante, que las sanciones son crecientes ya tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Por ese lado se podría encauzar. En realidad no existe, y la verdad que no existe, porque se aplica de manera general un régimen civil que podría ser aplicado y un régimen penal, como habíamos visto el de la estafa. Yo en dado caso llegaría a decir que el fraude se puede llevar a interpretación penal, entendiéndola también como la estafa, y la estafa sí ya vimos que es un delito penal. Lo que pasa es que el problema es que es de resultado, y las actuaciones ilícitas que llevan al fraude deberían ser sancionadas, por lo menos civilmente, sino penalmente. No hay manera de hacerlo en este momento, repito, sino a través de violación a normas de marina mercante o igualmente de abuso del derecho o abuso de confianza. En dado momento, bajo la prerrogativa de que el que más sabe el negocio es el que tiene el poder de control sobre la negociación y con fundamento en ese principio puede ser responsable. Me surge hablando precisamente de los convenios de carácter civil que manejamos desde hace muchísimos años. En ese paralelismo, no se podría pensar en un convenio, teniendo presente que podría pensar en un convenio de índole sancionatorio en donde lo que pueda hacerse por la dinámica entre la creación de fraudes marítimos y el régimen nuestro. Sí, sí, te congelaste, pero si bien te Civil, entendí, te puedo dar una respuesta en el sentido de que sí, a través del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, por ejemplo, en reunión y como sustento de poder ser actuantes ante la OMI, ante la UNTAD, ante la UNCITRAL, inclusive ante diferentes organismos, a manera de recomendación, se podría plantear la necesidad de que desde el punto de vista de la autoridad marítima mundial, en ese sentido de naturaleza técnica como es la OMI, de la UNCITRAL en el régimen de comercio internacional y más concretamente de la UNTAC en el aspecto del comercio marítimo, se lleva a cabo un convenio de esa naturaleza, vinculando inclusive a los grupos de seguros, vinculando a la comunidad internacional, a la Cámara de Comercio Internacional. Y en ese sentido sí puede haber un régimen sancionatorio a nivel global. Lo que pasa es el procedimiento, tocaría dejárselo a cada estado, vuelvo y repito, pero sí por lo menos establecer unas pautas sancionatorias globales que se hagan acogidas por los estados en beneficio de los intereses de la carga del buque, el comercio internacional y de la logística internacional en sí, que se ve afectada por estos hechos fraudulentos o estos hechos ilegales. Hay un aspecto que no quiero dejar pasar y que es importante, porque estamos hablando de fraude, estamos hablando de tipos penales, pero también en un contexto de relaciones comerciales. Y hay un aspecto que a mí me preocupa, que es la criminalización de las relaciones comerciales, que al final esto también constituye un obstáculo para el comercio y constituye un gravísimo problema. Que, por ejemplo, personas que tienen un problema con las demoras, una controversia con las demoras o una controversia con la calidad del producto, y que no pasa de ser un tema comercial, y entonces tratan de llevarlo al ámbito criminal. Y esto a veces
lo hacen inclusive involucrando al Poder Judicial y a las autoridades marítimas de los estados. Y esto también es un problema muy grave, a veces un problema que se origina por ignorancia, pero a veces por sencilla mala fe. Y quería hacer esta acotación porque me parece muy apropiada en el contexto de lo que expuso el doctor Ariza. Eso es cierto, inclusive si nos miramos, antes existía el régimen puerto a puerto. Hoy día se acrecienta ese ámbito jurídico desde un punto de vista de puerta a puerta. Y entonces ya, digamos que se ensancha por derecho también el índice de fraudes que se pueden cometer en el ámbito, no solamente del derecho marítimo, sino en la cadena logística que abarca todo lo que es el transporte como tal. En todo caso, comento yo, Carlos, que realmente yo creo que sería posible, habiendo tantos actores mundiales e intereses afectados, que en muchos casos se logran o pueden quedar afectados e impunes frente a este tipo de régimen de fraudes procesales, fraudes marítimos. Enfrentarlo globalmente no es posible, Gustavo. ¿Qué piensas tú actuando de los múltiples organismos y entes, tanto públicos como privados a nivel mundial en el sector? Fíjate, aquí el problema no es por defecto, no es que no existan convenios, es que existen muchísimos convenios, pero lamentablemente como no están orientados hacia la actividad marítima, son contradictorios en muchas ocasiones. Cuando uno ve, por ejemplo, los diferentes convenios en materia de combate a la delincuencia organizada transnacional o al tráfico de armas o al tráfico de drogas, ve que hay a veces coincidencias, pero a veces hay divergencias. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos del transporte marítimo, a veces no sabemos cómo actuar. Pero en un aspecto específico, y con esto culmino, doctor Chávez, en el de los contenedores, que es probablemente el más delicado en este momento, nosotros vemos que hay convenios sobre la masa bruta de contenedores, hay un convenio sobre las características de la constitución de los contenedores, pero no tenemos un convenio que verifique exactamente toda la manipulación en los contenedores. Ya sabemos que los precintos son absolutamente violables, ¿okay? Y ya sabemos que la delincuencia está incidiendo muchísimo en esta materia y también aquí nosotros tenemos que actuar. Ok. Bueno, Dime, Luis. Bueno, Iván, creo que estamos ya sobre el tiempo. Hay varias preguntas y vamos a hacerlas, vamos a escoger una para cada uno ya para terminar y cerramos esta exposición. Para el doctor Omaña, la pregunta es, y creo que tiene que ver con lo que acabo de decir, de acuerdo con los vacíos en la ley y considerando el fraude que puede ejecutar por parte de las embarcaciones madereras, podemos decir que una embarcación puede ejecutar contrabando bajo la autorización de un transporte de encomienda, y en Venezuela eso cómo se autoriza o cómo se hace o cómo está infringiendo la norma. No, Una pregunta que, por bien ejemplo, compleja. Un transbordo en la zona económica exclusiva de una embarcación grande, de una embarcación menor, tiende a ser sospechoso. ¿Okay? Muchas veces lo que pasa es que el producto, el buque grande no te va a terminar de llevar a tierra el producto de contrabando o el producto ilícito, sino que utiliza embarcaciones menores que dan origen a las operaciones de interdicción marítima. Pero uno de los problemas que hay para combatir este tipo de actividades es la jurisdicción que tienen los estados en los diferentes espacios marítimos y las autorizaciones por parte del estado del pabellón. No olvidemos que hay una ficción de extraterritorialidad
de los buques. Un buque lleva el régimen jurídico y la jurisdicción del país del pabellón, y un país, el país del Estado ribereño, tiene que ser muy prudente a la hora de intervenir. La Convención del Mar, que por cierto no es parte de la cual no son parte ni Colombia ni Venezuela, la Convención del Mar es muy amplia al respecto, muy poco procedimental, deja muchos vacíos y pone en riesgo a los oficiales, especialmente los oficiales de la Armada que intervienen en las operaciones de interdicción, crea unos grandes vacíos y los hace responsables en materia de derechos humanos y los hace responsables también cuando cometen los errores. Y eso también inhibe a las autoridades a actuar en este contexto. Por lo tanto, ese es un tema absolutamente fangoso, absolutamente complicado, y no hay una respuesta sencilla ni hay una solución simple. Así es. Muchas gracias por la respuesta. Y sumo, es importante que las marinas comiencen a crear sus propios procedimientos para temas de interdicción, porque eso protege a sus funcionarios. Para el doctor Ariza, por favor, la errónea declaración de la naturaleza de la carga o misdeclaration puede considerarse un fraude. Aún así, la carga no causa el daño directo a las partes contratantes, sino a las autoridades de aduana. La errónea declaración de la naturaleza de la carga está regulada también en el convenio de facilitación. Y en el convenio de facilitación se permite hacer modificaciones con relación a las características de las cargas en cuanto al peso, volumen, calidad y valor. En ese sentido, invocando el convenio de facilitación, se puede subsanar esos errores. Ya entra el régimen aduanero de cada estado de manera precisa a regular dicha condición. Pero en principio yo creo que es un error la declaración involuntaria, y por lo tanto es subsanable de acuerdo con el convenio. Por lo menos Colombia lo tiene firmado. El cuento es cuando la autoridad aduanera procede de manera unilateral a aplicar su propia legislación en desconocimiento de los convenios internacionales, que muchos estados, y por no decirlo en Colombia, también suceden en ocasiones. Bueno, muchas gracias a todos. Tuvimos 138 inscritos, si la memoria no me falla. Aquí todavía hay 65 personas con nosotros. Quiero agradecerles tanto a los panelistas, a la rama venezolana, a la rama guatemalteca, a Camila por su apoyo. Creo que estos eventos definitivamente dan con el objeto de nuestro instituto, de dar a conocer las diferentes situaciones, las problemáticas, y todo lo que podamos hacer para que seamos visibles. Nos ven desde África. Esto es una cosa muy, muy importante. El instituto en África es importante y tenemos que seguir remando, como digo yo, del mismo lado para poder concretar muchos objetivos. No sé si Iván quiera cerrar y creo que ya es todo por hoy. Sí, bueno, yo realmente igual agradecer la invitación a la rama colombiana para participar de manera conjunta en esta primera actividad, y por supuesto a Carlos y a Gustavo por esa extraordinaria charla que bien ilustrativa ha sido y han dejado más inquietudes de las que podíamos tener también. ¿Okay? Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces siendo las 6:15, cerramos esta sesión. Muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga y Dios les bendiga.